el reto de los 24 quilates. El reto de los 24 quilates. ¿Alguien sabe qué son los quilates? Posiblemente todos sepan que los quilates son la forma en la que se mide la pureza del oro. ¿Sí? Cuando alguien se va al mercado y compra una pieza de oro, el que sabe más o menos del tema trata de averiguar de cuántos quilates es esa pieza. Porque dependiendo de la cantidad de quilates, así es la pureza del oro. Y dependiendo de la pureza del oro, así es su valor. Algunos quizás desafortunadamente sin saberlo han ido y han comprado piezas creyendo que es oro y en realidad se dan cuenta que es una pieza de hojalata al final. Porque no lograron identificar el nivel de pureza de la pieza. No lograron identificar de cuántos quilates era esa parte de oro que estaban tratando de adquirir. De la misma manera pasa con nuestra vida espiritual. Por ejemplo, hay piezas de diferentes tipos de quilates. Una pieza de 10 quilates solamente tiene un 45% de oro. 10 quilates. A esas piezas se le llama oro bajo. Y está compuesto de esa partecita de oro, pero también tiene otros metales ahí revueltos como cobre, la misma plata, que le restan pureza al metal. También existe oro de 14 quilates. Se le llama oro medio y el 58% solamente es de oro puro. Existe lo que se llama oro alto, que es de 18 quilates. El 75% compuesto de oro. Lo demás de otros metales. Y por supuesto que existe el oro puro. El oro puro es de 24 quilates. 24 quilates. Cualquier cosa que no sea de 24 quilates no es oro puro. Tiene un nivel final de pureza de un 99.9% de oro puro. Exactamente igual al oro es nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. La pureza es fundamental para poder agradar a Dios, para poder vivir una vida conforme a lo que el Señor espera de nosotros. Ninguno de ustedes quiere ir al mercado o a la joyería y que le vendan oro puro, o que le indiquen o que le traten de vender algo como oro puro y cuando se dan cuenta simplemente es una pieza de lata. El Señor tampoco está interesado en tener discípulos que no se esfuerzan por alcanzar niveles de pureza en su vida espiritual por encima de los 24 quilates. El Señor, en tiempos modernos como estos, en tiempos en el que todo tiende a ser relativo, las cosas ya no son tan fáciles de discernir acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo. En tiempos en donde la fe cada vez se cuestiona más, aún ahí, el Señor espera de usted y de mí niveles de pureza no menores a 24 quilates, como el oro. Y en ese sentido es importante que reflexionemos un poco sobre cómo es que en una época tan compleja como esta, donde la fe es retada de una manera tan agresiva, podemos mantener niveles de pureza correctos. En 1 Timoteo 5:22, Pablo le dice a Pablo dos palabras que es el mismo mandato que tenemos ustedes hoy y yo. Consérvate puro. Consérvate puro. Eso es vigente hoy y no es una sugerencia, es un mandato. Consérvate puro, dice Pablo a Timoteo. Y el Señor nos dice hoy, igualmente a cada uno de nosotros, conservémonos puros. Ahora, ¿cómo hace uno, cuando hablamos del oro, cómo hace uno para lograr identificar si una pieza es de 24 quilates, de 18, de 10, de 14? ¿Cómo se hace para averiguar eso? Hay muchas técnicas y los que saben un poco del tema se dan cuenta de que a alguien se le ha ocurrido por ahí que
con solo morder la pieza ya se puede saber si es de oro. No, bueno, eso no es cierto. Lo único que sirve eso es para quebrar dientes. No funciona la mordida, no funciona. La mordida es lo que el vendedor está tratando de hacer con usted. No funciona la mordida. Pero hay otras técnicas. Sin embargo, la técnica por excelencia para separar el oro de la escoria se llama fundición. Fundición. Y en la fundición, ¿qué es lo que ocurre? La pieza se ubica, o el proceso se basa en el principio de que los metales preciosos como el oro no se oxidan o reaccionan químicamente, a diferencia de otros metales. Así, cuando se calientan a temperaturas por encima de los 1000 grados centígrados, empiezan a separarse, mientras los otros materiales reaccionan, se oxidan y se convierten en chatarra. ¿Ok? Esa es la técnica tradicional que han utilizado los orfebres para separar el oro de otro material. Lo ponen a fundirse en temperaturas superiores a 1000 grados centígrados. Y a esa temperatura el oro es el único capaz de mantener íntegras todas sus propiedades y separarse de forma absoluta de cualquier otro tipo de material, los cuales se convierten en escoria. La palabra le llama a este proceso también acrisolar. Y leo para ustedes qué significa el proceso de acrisolar según la palabra. Proverbios 17:13 dice: en el crisol se prueba la plata y en el horno se prueba el oro, pero al corazón lo prueba el Señor. Les tengo un anuncio. Yo sé que ya pasaron la parte de los anuncios, pero se nos quedó uno pendiente. Tarde o temprano, el horno de la prueba de Dios va a evaluar la calidad del oro que hay en su corazón. Eso es inevitable. Si usted es hijo de Dios, si usted conoce al Señor, si usted ama al Señor y quiere agradarle, tarde o temprano usted va a ser puesto en el horno a 1000 grados centígrados para evaluar la calidad de oro que hay en su corazón. Puede ser hoy, puede ser dentro de varios años, pero lo más importante es que el Señor encuentre oro en su corazón. Lo más importante es que cuando el orfebre tome esa pieza, que es usted y que soy yo, y la analice al fuego, encuentre oro puro y no solamente escoria, basura de este mundo. Tenemos que ser serios a la hora de pensar en la pureza, porque el momento llega inevitablemente. No es una noticia que uno quiera escuchar, no es algo que uno le encante saber. Es más, no es algo por lo que usted ore: Señor, dame la oportunidad de entrar al horno. Quiero entrar mañana. Ya no aguanto las ganas. Nadie aquí creo que ore en esa dirección, porque no es bonito estar en ese horno, pero vamos a pasar por él. Amén. No les gusta, ¿verdad? A mí tampoco, yo los entiendo. Porque no es bonito escuchar esto. Pero la palabra es clara cuando nos dice también en 1 de Pedro 1:7, lo leo para ustedes: el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Más claro no hay forma. La fe, la pureza, el corazón del cristiano va a ser probado. Y si no estamos listos, vamos simplemente a perder la oportunidad de agradar al maestro orfebre que quiere producir una perla preciosa en nuestro corazón, que quiere producir una joya maravillosa a partir de nosotros. La vamos a dejar pasar la oportunidad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se puede ser puro en un ambiente en el que lo malo es bueno, lo bueno es malo? Ya nadie sabe si es bueno, ya nadie sabe si es malo. Ahora depende del punto de vista de cada uno. Ahora depende de la última teoría psicológica para entender si esto es correcto o no.
Ahora depende de lo que digan los artistas y las estrellas de cine para saber si esto se debe hacer o no. Ahora los principios de la palabra que eran claros y rotundos son cuestionados porque parecen obsoletos. Eso era otra cultura, eso era otro momento, ese era otro tiempo. ¿Cómo ser puro en medio de un ambiente como estos? La respuesta bíblica es sí se puede. No es imposible, pero hay que pagar un precio. Sí hay que pagar un precio. La pureza no es gratis. La pureza no se logra con orar muy lindo. La pureza no se logra con cantar muy lindo. La pureza no se logra con hablar muy lindo. La pureza se logra de otra manera y vamos a ver hoy, a través de la historia de Daniel, del joven Daniel, 4 aspectos fundamentales que usted y yo deberíamos incorporar en nuestra vida si es que queremos soportar la prueba de los 1000 grados. 4 pruebas fundamentales que queremos analizar hoy a través de la vida de Daniel. Y yo le pido por favor que vaya conmigo al capítulo 1 del libro de Daniel. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Daniel. Dice así: en el año 3 del rey Joacim de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joacim cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. Además, el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez. Jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenaz debía enseñarle la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, y después de lo cual entrarían al servicio del rey. Entre estos jóvenes se encontraba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá, y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre a: Daniel lo llamó Belsasar, Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. ¿Qué pasa aquí en este momento de la historia? Estamos hablando de un periodo en la historia de Israel en la que el pueblo completo fue deportado a Babilonia, la región donde hoy es Irak. En ese momento Babilonia era el imperio más grande que había en el mundo conocido, el mayor imperio en la tierra en ese momento, bajo el mando de un rey con un nombre muy largo que se llama Nabucodonosor. En ese momento Daniel tenía aproximadamente 15 años, y fue reclutado como parte de este proceso para ser babilonizado. Ese verbo no está en la Biblia, yo me lo inventé, pero es babilonizar, que básicamente es: aquí en Babilonia, Daniel, vamos a tomar tu cultura, tus creencias, tus principios, tus valores, y los vamos a transformar de forma absoluta, los principios, valores, creencias, habilidades y talentos de Babilonia. ¿Se les parece un poco eso algo a lo que hoy está tratando de ocurrir con nosotros como cristianos e hijos de Dios? Ustedes y yo estamos luchando contra la babilonización de la sociedad en la que vivimos, porque el enemigo quiere cambiar la forma en la que hablamos, quiere cambiar la forma en la que pensamos de Dios, quiere cambiar la forma en la que leemos la Biblia, quiere cambiar la forma en la que interpretamos los principios bíblicos fundamentales, quiere cambiar nuestra mentalidad por la mentalidad de una sociedad moderna que rechaza y deniega a Dios. Están tratando de babilonizarnos, así como le estaba ocurriendo a Daniel. Y vean qué grave que es el tema, que hasta le cambiaron de primera entrada el nombre. A Daniel le pusieron Belsasar, a los demás también les cambiaron el nombre. De un nombre judío pasaron a llamarse con nombres de dioses paganos de Babilonia. Es como si a usted hoy le cambiaran su nombre
y le pusieran, usted en lugar de María se va a llamar Cocaína. Cocaína blanco-rojas, ¿de qué color le gusta? O usted en lugar de Pedro se va a llamar Desenfreno Sexual. Desenfreno Sexual Martínez Fernández. Ese va a ser su nombre en adelante y así lo vamos a llamar. Algo parecido fue lo que intentaron hacer con Daniel y con sus amigos. El mundo, la sociedad los estaba tratando de babilonizar. Pero Daniel, siendo un muchacho de solamente 15 años, fue capaz de enfrentar este reto y mantener un nivel de pureza de 24 quilates a lo largo de toda su vida en Babilonia. ¿Cómo lo hizo? 4 Ds. Las 4 Ds de Daniel son las que vamos a aprender hoy y son los elementos fundamentales que tenemos que aplicar si es que queremos agradar a Dios, vivir una vida que honre al Señor. 4 Ds, 4 elementos que usted y yo vamos a analizar el día de hoy. Por favor, acompáñenme a seguir leyendo en el capítulo 1, versículo del 8 al 16. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel: tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por tu culpa me cortará la cabeza. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo: por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas con nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. La primera D que vamos a analizar hoy como elemento fundamental para mantener un nivel de pureza de 24 quilates en un ambiente tan hostil como el que tenemos es tener determinación. Determinación. En el versículo 8, Daniel nos indica, o la palabra nos indica que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Qué es la determinación? La determinación, en palabras más o menos simples, quiere decir tomar una decisión firme impulsada por una convicción propia que me obliga a tomar una acción. En otras palabras, yo decido algo y me mantengo firme en esa decisión. Esa decisión no es porque me tienen una pistola en la cabeza, no es porque mi esposa me obliga, no es porque mi mamá me obliga, no es porque mi papá me obliga, no es porque mi jefe me obliga, no es porque la ley humana me obliga, es porque yo decido en mi corazón hacer esto, que es la tercera parte. Hago algo al respecto. No me quedo solamente con lo que decidí. Yo decido que no voy jamás a tomar un colón que no me pertenezca. Esa es mi determinación. No lo hago porque la ley me va a mandar a la cárcel, lo hago porque Dios espera eso de sus hijos. Voy a ser honrado aún al nivel del colón. Y en cada oportunidad que tenga, voy a tratar de mantenerme limpio. Nunca, jamás tomar lo que no me pertenece. Eso es determinación. Ahora, el tema clave aquí es la firmeza. Como ejemplo, en casa tenemos una planta en el patio. Es una chiflera. Los que conocen la chiflera son esas plantas verdes con hojas muy frondosas, amarillas y verdes, muy bonitas. Tienen más o menos 15 años de estar con nosotros en casa. Ha tenido varias etapas, buenas y malas. Ha florecido, se ha marchitado, muchas etapas la chiflera. Y siempre ha estado en la misma maceta. En ese sentido tenemos que reconocer que no somos los mejores jardineros. 15 años la hemos tenido a la pobre en la misma maceta de plástico.
Y la pobre ha pasado por estas etapas y se ha sostenido. Pero como cualquier otra mata, ¿no? Eso es lo que pasa. Sin embargo, en los últimos meses ha pasado algo extraordinario con esa chiflera. Empezamos a verla un día y sus hojas se pusieron mucho más frondosas de lo normal. Empezó a tomar colores más vivos. Y lo más interesante de todo es que sus raíces rompieron la maceta de plástico y empezaron a salirse de la maceta de plástico y empezaron a profundizar en la tierra que no estaba cerca, porque tenemos asfalto, mosaico, cerámica por todo ese lado. Ella buscó la tierra, profundizó ahí y está tratando de establecerse en tierra firme. La chiflera rompió el molde. Eso es determinación. ¿Cuál es tu molde? ¿En qué camisa de fuerza te ha puesto la sociedad para decirte que no se puede agradar a Dios en medio del pecado, de la práctica, de la inmundicia sexual, de la drogadicción? ¿En qué camisa de fuerza te está poniendo el enemigo y te lo estás creyendo? La chiflera, pese a que nosotros hemos sido tan malos jardineros, dijo: no, Señor, aquí no depende de estos dos que no me cuidan. Yo voy a sobrevivir y voy a romper el molde y voy a plantarme en tierra firme porque tengo que sobrevivir. ¿Está usted dispuesto a hacer esto? Eso es oro de 24 quilates. Eso es oro de 24 quilates. Lo demás es oro bajo, plagado de escoria, que al Señor no le interesa. Él busca oro puro, busca esa actitud. Y es que se requiere firmeza. Se requiere firmeza porque tengo que decir no, aunque la cultura me diga y me exija un sí. La cultura babilónica simplemente decía: tienes que comer la comida del rey. Te voy a dar los mejores manjares, las mejores frutas, los mejores vinos. Come de ellas porque vas a ser parte de la corte en algún día y tienes que estar acostumbrado a esto. ¿Qué tiene de malo? Posiblemente en nuestro contexto nada. En el contexto de Daniel mucho. Porque como judío fiel sabía que tenía prohibición por ley de comer comida sacrificada a los ídolos. Tenía prohibición por ley de alimentar su cuerpo con carnes nocivas para su salud. Y Daniel, con 15 años, es capaz de plantarse ante el hombre más poderoso del mundo, que es Nabucodonosor, y decirle: Señor, gracias por su gentil oferta. No lo hizo así, pero me lo imagino. Gracias por su gentil oferta, pero yo no puedo comer eso porque la ley de Dios me impide que yo haga eso. 15 años contra el hombre más poderoso del mundo. Es como si usted hoy lo llevaran ante Barack Obama y le dijeran: tienes que hacer esto. ¿Lo harías o no lo harías? Es el hombre más poderoso del mundo quizás. ¿Sería usted capaz de mantener su firmeza a pesar de que la cultura lo impulse a hacer otras cosas? ¿Será usted capaz de mantener la firmeza aunque las circunstancias lo impulsen a hacer otras cosas? Llegó el nivel de presión a aumentar. Y entonces el guardia le dice a Daniel: ve, Daniel, yo entiendo que su propósito es muy noble, pero si usted no come se va a poner flaco, y si usted se pone flaco a mí me van a matar. Circunstancias que nos presionan y que nos meten doble carga a la hora de tomar decisiones. Sin embargo, cuando se trata de pureza espiritual, no hay nada que justifique comprometerla, ni siquiera la muerte de otros ni la mía. Ni siquiera la muerte de otros ni la mía es suficiente excusa para yo comprometer la pureza espiritual que tengo. Y tampoco la ansiedad. ¿Por qué? Porque hubo que esperar 10 días. Tanta fue la insistencia que Daniel dice: deme 10 días y hagamos una prueba. ¿Y usted cree que esos 10 días fueron fáciles para Daniel? De nuevo, ubiquémonos en la persona de la que estamos hablando. 15 años. ¿Usted cree que es fácil para él mantenerse 10 días? ¿Y qué pasa si no me ayuda esta dieta vegetariana? ¿Y si lo matan a él? ¿Y si su familia también sufre por esto? ¿Y si lo que estamos haciendo aquí es egoísta?
Y si quizás somos un poco más flexibles con esto y damos oportunidad a probar un poquito al menos de la comida, hay mucho en juego aquí. La ansiedad es algo que nos destruye si no la manejamos correctamente, porque la respuesta de Dios llega en el tiempo estipulado, a los 10 días. La determinación es un elemento clave en nuestra vida cristiana y es una decisión que se toma por convicción. Porque si usted la toma porque lo obligan, en la privacidad la va a violar. Tiene que tomarla por convicción, porque aun cuando esté solo, usted va a mantenerse firme a pesar de cualquier tipo de presión que exista. Daniel estaba siendo invitado a ser parte de la corte del rey. Y eso es un gran honor, ser parte de la corte del rey más importante del mundo conocido. Pero una cosa es ser parte de la corte del rey y otra cosa es ser amigo del rey. Leo para ustedes lo que dice Proverbios 22:11. El que ama la pureza de corazón y tiene gracia al hablar, tendrá por amigo al rey. La pureza de corazón se ama, no se impone, se ama. Y cuando usted ama la pureza de corazón, cuando usted no practica el pecado de forma consciente en su vida, usted está destinado inevitablemente a ser amigo del rey. Es diferente. Yo quiero ser amigo del rey. Yo no quiero que él me vea como un miembro de su corte. Yo quiero que él me vea como su amigo. Tengo que amar la pureza. ¿Están conmigo? ¿Sí? Avanzamos al siguiente punto. La segunda D que Daniel nos enseña se llama discernimiento. Discernimiento. Vamos a leer rápidamente los versículos 17 y 20. A estos 4 jóvenes Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Además de determinación, tenemos que pedirle al Señor que nos dé discernimiento. El discernimiento es la capacidad dada por Dios que nos permite juzgar inequívocamente entre el bien y el mal. Discernimiento es una capacidad que el Señor da, que permite que usted y yo seamos capaces de juzgar entre lo que está bien y lo que está mal. No es una capacidad que se aprende. No hay un curso de la escuela ni de la universidad que nos lo dé. No hay una clase bíblica que alguien nos pueda dar para entender discernimiento. Es un regalo de Dios. Yo necesito pedirle al Señor que me dé discernimiento, sobre todo en estos tiempos, porque es difícil saber qué está mal y qué está bien, porque todo mundo cuestiona todo, porque ahora ya no hay verdades absolutas, todo es relativo. Sin embargo, el discernimiento es fundamental. Leo para ustedes lo que dice Filipenses capítulo 1 versículo 9 al 10. Esto es lo que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, para que disciernan lo que es mejor. Esa es la oración que el apóstol Pablo hace con respecto a sus discípulos. Eso es lo que el Señor espera de nosotros, que oremos por discernimiento. Es como cuando usted va manejando por una ruta desconocida y ahora tiene la bendición de tener los GPS. Usted, aún en Costa Rica, puede meterse a una calle complicada y tiene un GPS que le ayuda, sea este Waze, sea Google Maps, cualquiera de estas aplicaciones. Usted lo pone y usted le dice, quiero llegar aquí, y él lo va guiando en el camino. Ese tipo de discernimiento es el que necesitamos, pero es un discernimiento que viene de arriba. Es un satélite que está conectado a su teléfono y el satélite se da cuenta de dónde está usted y lo ubica en el camino. Asimismo, nosotros necesitamos a Dios que nos guíe, que nos oriente, que nos dé sabiduría. Vean cómo funciona el GPS de Dios. Se lo voy a leer rápidamente en Isaías 30:21. Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá, este es el camino, síguelo. Dios a nuestra espalda diciéndonos por dónde tenemos que caminar.
Yo quiero ese GPS siempre activo en mi vida. No quiero que nunca pierda señal. No quiero que nunca pierda batería el celular cuando se trata del GPS de Dios, porque es la dirección correcta, perfecta, inequívoca. Nunca va a fallar. ¿La tiene usted activa en su vida? ¿Tiene usted el GPS de Dios encendido en su vida? ¿Escucha usted la voz de Dios cuando se trata de tomar decisiones relacionadas con la pureza, o escucha simplemente lo que dicen las noticias los psicólogos o los pensadores modernos de la pureza? ¿A quién está usted escuchando cuando se trata de ser puro ante Dios? ¿Necesita usted más discernimiento de parte de Dios? ¿Lo necesita? Vea lo que dice Proverbios 9:10. Se lo voy a leer para usted. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al Santo es tener discernimiento. ¿Quiere más discernimiento? Conozca más a Dios. Conozca más a Dios. Esfuércese por conocerlo a Él. Esfuércese por caminar con Él. Esfuércese por relacionarse con Él. Porque el regalo del discernimiento solo viene para aquellos que tienen una relación con Dios. Si usted no la tiene, está en problemas a la hora de orientarse por los caminos de este mundo. Amén. Llevamos 2, nos quedan 2. Nos vamos a pasar posiblemente 10 minutos. Les pido por favor que permanezcan. La tercera D se llama diferenciación, y vamos a leerla en el capítulo 1 de Daniel, versículo 18 al 20. Dice: cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron en su servicio. El rey los interrogó, y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Una pieza de 24 quilates inevitablemente es capaz de diferenciarse de una que es de 10. El experto sabe hacerlo, y el experto es Dios, y Él sabe diferenciar quiénes de nosotros somos de 24 quilates y quiénes somos de 10. Y adivine a cuáles va a escoger: a los que son de no menos de 24 quilates. Daniel brillaba por encima del estándar, 10 veces más sabiduría que cualquier otro sabio, con ni siquiera 18, tenía todavía 15 años. ¿Cómo es posible que un muchacho de 15 años brillara más que todos los sabios del imperio más grande del mundo? ¿Cómo puede ser eso explicable? Porque Dios estaba con él. Y cuando Dios está con usted y conmigo, todo es posible. Brillar por encima del estándar, aún en situaciones de máxima presión, aún en situaciones de 1000 grados centígrados. Estamos hablando de un muchacho de 15 años, sin papá ni mamá, sin tíos ni tías, sin abuelos ni abuelas, completamente solo, en medio del ambiente más pagano del mundo, tratando de mantenerse puro y santo. ¿Qué ejemplo nos da Daniel? Ahora, en mi casa tenemos otras matas en maceta, pero está la chiflera. Esa chiflera es la mata. Esa es la planta. Y tenemos la tarea de buscarle una maceta decente. Ya no podemos tenerla más en esa maceta de plástico de 15 años. Tenemos que ir a comprarle una decente o sembrarla directamente en tierra, porque esa planta se diferenció de todas las que tenemos en la casa. Ninguna es como la chiflera. Ninguna. ¿Usted se está diferenciando un poquito de los demás? ¿Es usted alguien que marca la pauta? ¿Es usted alguien que se sale del molde? ¿Es usted alguien que es reconocido por los demás como el diferente? Como la persona que se mantiene en cualquier circunstancia, situación, prueba, adversidad, tentación. No es fácil porque se paga un precio. El precio de la pureza en algunos casos es el aislamiento. Porque ya no me van a invitar a las fiestas y a las pachangas, porque saben que yo no participo de eso, y entonces me empiezan a aislar. Ya no me van a invitar, porque saben que yo soy aburrido para ellos. Ya no van a querer almorzar conmigo,
porque yo no tengo temas que hablar parecidos a los que ellos tienen. Ya no van a querer ponerme WhatsApps porque yo no respondo a las estupideces que ponen ahí. Yo no pierdo el tiempo en esas cosas porque lucho por la pureza. Se paga un precio, pero se recibe una recompensa. Y usted y yo tenemos que procurar la recompensa, no el precio actual. Amén. Cuando el horno se calienta a 1000 grados, todos los materiales alrededor pierden sus propiedades y se convierten en escoria, en basura. Solamente el oro se agrupa y mantiene íntegras todas sus capacidades. ¿Quiere brillar por encima del estándar de esta sociedad torcida? Tiene que pagar el precio y plantarse en tierra firme. Leo para ustedes muy rápidamente lo que dice Filipenses 2, capítulo 14 al 26. Al 16 dice: háganlo todo sin queja ni contiendas, para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento, manteniendo en alto la palabra de vida. Si alguien es llamado a mantener en alto la palabra, es usted y soy yo. Eso es lo que Dios espera de usted y de mí. No que lo haga el pastor de la iglesia, no que lo haga el telepredicador, no que lo haga el sacerdote, no que lo haga el político. Es el Hijo de Dios, el cristiano en la tierra donde Dios lo plantó. Tiene que ser quien levante la palabra y diga: no, Señor. En la palabra dice que la fornicación es pecado. Claramente lo dice. Por lo tanto, yo como joven me abstengo de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Esa es mi convicción y lucharé determinadamente por defender este punto de vista al precio que tenga que pagar. Eso es 24 quilates de peso en oro puro. 24 quilates. Determinación, discernimiento, diferenciación. Y la última, ya para ir terminando, es la diligencia. Diligencia es otro elemento fundamental que Daniel aplicó y está en el versículo 21. Vamos a leer el 21. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. El primer año del rey Ciro fue aproximadamente 50, 60 años después de este momento. 15 años tenía Daniel, 50 años después todavía estaba en Babilonia. Y no era cualquier persona Daniel en Babilonia, era el segundo a bordo. Era la persona que corría el negocio. Era el ejecutivo de más alto nivel en el imperio más poderoso del mundo durante más de 60 años. ¿Cómo se puede ser el ejecutivo más alto, el imperio más alto del mundo durante 60 años sin comprometer la pureza? Con determinación, con discernimiento, con el tercer elemento que vimos, que es la diferenciación, y con diligencia. Con eso se puede lograr. Diligencia, básicamente, según nos dice Colosenses 3:23, es hacerlo todo con amor como para el Señor y no para los hombres. Así de simple. La persona diligente hace todas las cosas con amor, como para el Señor, no para los hombres. La persona diligente es lo opuesto de la persona que perezosa. Pereza es lo opuesto a diligencia. El perezoso no hace mucho, el diligente hace todo con amor, como para Dios y no para los hombres. Las cosas que se hacen para Dios tienen que tener 100% de pureza. Dios no va a aceptar pedazos de oro llenos de escoria. Él busca solamente recibir oro puro de 24 quilates de nosotros. Por eso lo hacemos con amor, comprometidos con la pureza. Un verdadero discípulo entiende de que sí se puede ser exitoso, sí se puede crecer sin sacrificar una gota de pureza espiritual en el proceso. Vea lo que dice Proverbios 22:29, lo leo para usted. ¿Ha visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un donadie. El diligente se codeará con reyes. Recuerden que dijimos que seremos amigos del rey cuando amamos la pureza. El diligente, además de ser amigo del rey, se codeará con él. Hey, ¿cómo va todo? ¿Viste el partido ayer? ¿Qué te pareció? Mala liga, ¿verdad? Bueno, ni modo. Hablemos de negocios del reino. Amigos, que nos codeamos, pero nunca va a ser un donadie.
Yo no quiero ser un donadie en el reino de los cielos. Yo espero que usted tampoco quiera ser un donadie en el reino de los cielos. Que su nombre sea conocido en las alturas es una aspiración maravillosa. Que allá arriba Moisés y Jacob estén hablando, mira, ¿qué te parece Juan Pérez? ¿Cómo lo ves? Mira, qué bien que está ese muchacho. ¿Cómo lucha en la universidad? Qué bárbaro. En esta clase de evolución versus creación, qué manera de plantarse y defender el punto de vista bíblico. Qué honrados tenemos de tener personas así en la tierra todavía. Hay una diputada en Colombia, ya no recuerdo el nombre, ustedes sería bueno que la conozcan, que en este momento está luchando contra todas las fuerzas de gobierno en Colombia para impedir que se legalice el matrimonio gay. Ella sola es cristiana, tiene 22, 23 años, ha sido capaz de organizar todas las marchas posibles en Bogotá, millones de personas tratando de demostrarle al gobierno de que ese es el camino equivocado, y con su esfuerzo ella ha logrado que la ministra que estaba tratando de promover esta ley renunciara. Esos son héroes que todavía existen aquí. Usted no debería aspirar a nada menos que eso, ni yo. Diligencia, defender la fe con firmeza. Es importante que entendamos que el 100% del trabajo nunca está hecho. Recuerden que el oro de 24 quilates tiene un 99.9% de pureza. Hay siempre un 0.1% contra el cual tenemos que luchar todos los días. Siempre va a estar ahí ese 0.1%, porque es el elemento que nos permite entender que el trabajo no está hecho, que la misión no está cumplida, que todos los días hay que mejorar, hay que luchar, hay que trabajar. Pablo lo entendía perfectamente cuando decía que él lo único que tenía que hacer al final de su ministerio es, en Filipenses 3 y 14, olvidar lo que queda atrás y esforzarse por alcanzar lo que está delante, avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Quiere usted crecerse y sacrificar su pureza? Tiene que sacrificar la pereza. Si usted quiere pureza, tiene que sacrificar la pereza. No son compatibles. No hay pereza y pureza. Es incompatible. Y la Biblia lo confirma. Rápidamente lo leo para usted. En capítulo 13, versículo 4 de Proverbios: el perezoso ambiciona y nada consigue, el diligente ve cumplidos sus deseos. 4 Ds. 4 Ds que son Ds complicadas, serias, difíciles, pero que es el reto de los 24 quilates que le quiero dejar hoy. 24 quilates es el mínimo aceptable por el Señor en cuanto a pureza se refiere. Aún hoy, en el siglo XXI, en el siglo de la modernidad, en el siglo de la fe relativa, se requieren cristianos de 24 quilates. Y ya les dije el anuncio: tarde o temprano, hoy o mañana, pasado mañana o el año que viene, a usted y a mí nos van a meter en el horno a 1000 grados centígrados. Y es el horno de la prueba del orfebre, que es el Señor. Y Él va a decir: ok, vamos a ver, Mauricio, ¿de qué está hecho? Vamos a ver de qué está hecho Mauricio. Pongámoslo a 1000 grados. Y vamos a ver cuánto oro hay y cuánta escoria. Y el deseo de mi corazón es que el Señor encuentre oro puro ahí. Y que no encuentre escoria. Que no encuentre basura. Que encuentre un corazón que se ha esforzado por honrar a Dios y por glorificarle. El reto es grande, la expectativa es alta. ¿Está usted preparándose bien? ¿Está tomando usted en serio el reto de ser puro? Es serio, no es un tema fácil. Determinación, discernimiento, diferenciación y diligencia. Esforcémonos para que al momento de la prueba de la fundición no quedemos mal parados. Y que el Señor certifique oro puro, 24 quilates en nuestros corazones. Amén.